Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a escuchar el primer episodio del programa Migración Venezolana en el Cono Sur. Soy Tamara Fernández. Este podcast es parte del canal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina, ICSAL, que pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina, FLACSO. Este ciclo está dedicado a la migración venezolana en Chile y Argentina. Se divide en 5 episodios. La información y las preguntas que vamos a recorrer surgen de la investigación y trabajo de campo del instituto y de su equipo. También de entrevistas y de testimonios que hicimos para este fin. La investigación fue financiada por CONICET a través de los proyectos institucionales PUE 2020-2025 y PIP 2021-2025. Nuestra región recibió varias olas migratorias. Hagamos un breve repaso por cada una. La primera ola comienza hacia fines del siglo XIX y fue uno de los principales destinos elegidos por los europeos, que abandonaron sus países por falta de tierra y trabajo. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre los años 1871 y 1930 se instalaron en Argentina más de 3 millones de migrantes. El 50% eran italianos y un 30% españoles. El 20% restante provenía de otros países europeos. Pero Argentina no solo fue receptora de migrantes de ultramar. En el primer censo que se realizó en el país, en 1869 se registró a más de 40.000 personas, provenientes de los países limítrofes, el 2,4% de la población total. Esta es su segunda ola migratoria. En los 90 se prepara una nueva oleada migrante asiática. Eran coreanos, chinos y taiwaneses. Podríamos marcar una cuarta ola migratoria argentina a partir del año 2010, la llegada de las y los venezolanos. En Chile la migración no fue constante, sin embargo se pueden establecer 3 fases. La primera se da en el siglo XIX. En la región se solía ver al migrante europeo como el perfil ideal para poblar territorios en los que no se lograba ejercer la soberanía de manera eficaz. A otros grupos, quizás de la misma región o de la Europa Oriental, los consideraban indeseados. Algo similar sucedía con los militantes políticos de ideologías de izquierda como los anarquistas. Una segunda fase inicia con la dictadura militar en 1973. Se caracterizó por la expulsión y restricción de los extranjeros considerados peligrosos. En 1982, el porcentaje de extranjeros había bajado radicalmente al 0,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas chileno. Pero en los 90, con la vuelta de la democracia a Chile, inicia su tercera fase. El crecimiento económico promovió el flujo de migrantes que venían de zonas fronterizas o cercanas. En la actualidad y a nivel internacional, el fenómeno migratorio cambió radicalmente. La motivación siempre fue económica o para buscar mejores condiciones de vida, pero hoy también se suman motivaciones políticas, aunque lo más novedoso es el aumento del volumen de la población que migra y su composición, ahora es mixta. Gran parte son mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando hoy en el Cono Sur con la migración? El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el martes ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que su país no está en condiciones de acoger más migrantes venezolanos. Y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En el episodio 1 vamos a recorrer particularidades de la migración venezolana en Argentina y Chile. Haremos una contextualización y veremos qué los identifica de otras colectividades. Esta información y mucho más en el episodio de hoy, Huellas Migrantes. Venezuela pasó de ser un país que recibía migrantes a expulsar a su propia población. Esto surge a partir de su crisis económica y política. Hoy en día hay más de 7,7 millones de venezolanos y venezolanas viviendo alrededor del mundo. Es el mayor éxodo en la historia reciente. Esta información surge de datos ofrecidos por ACNUR,
la Agencia de la ONU para los Refugiados. La migración no es lineal, es compleja y dinámica, y tiene consecuencias en la salud, en la educación y en otras áreas que impactan en los derechos de las personas migrantes. Los expertos sostienen que en América Latina y en el Caribe hay 3 grandes etapas migratorias del pueblo venezolano, aunque se podría agregar una cuarta teniendo en cuenta la pandemia que atravesamos a nivel mundial. La primera oleada surge entre 1999 y 2012. En este primer momento migran profesionales y empresarios que pertenecen a las clases media y alta. Hablamos de personas con acceso a recursos, títulos universitarios y redes internacionales. Muchos eligen como destino Estados Unidos, Canadá y Europa. Los principales motivos de emigrar son la inestabilidad política y la económica, tras la llegada de Hugo Chávez y su intervención en la industria petrolera. La segunda oleada se da entre 2013 y 2017. Es una migración de las clases medias y bajas y de jóvenes profesionales. Estas personas aún poseen algo de capital económico o incluso formación académica. Los destinos principales son América del Sur, Panamá y Costa Rica y llegan en avión. Los motivos de emigrar son la crisis económica y que generó la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicamentos. La tercera oleada sucede entre 2017 y 2020. Es una migración masiva y vulnerable. Las clases sociales son trabajadores informales, sectores rurales y urbanos empobrecidos. La mayoría no tiene pasaporte ni títulos académicos, con reconocimiento a nivel internacional. Sus destinos principales son los países limítrofes como Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Llegan por transporte terrestre. Los motivos de emigrar son la emergencia humanitaria. Hay hambre y los servicios básicos están colapsados, además de una violencia generalizada. Incluimos una cuarta oleada que comienza luego de la pandemia del COVID-19 y continúa al día de hoy. Es una migración extrema y muy vulnerable, compuesta por familias indígenas o incluso niños y niñas solos. Atraviesan distintas fronteras porque son rechazados, no consiguen trabajo. Se organizan en caravanas que van hacia el sur o el norte. El destino deseado es Estados Unidos, pero con las medidas de Trump terminan siendo deportados a Venezuela u otros países de la región. Mercedes Boto, investigadora principal de CONICET y directora del ICSAL, nos responde a algunas dudas que surgen por este fenómeno. Vamos a pensar siempre estas preguntas como dentro del marco de Chile y Argentina. Y si me pongo a pensar eso, yo diría que tienen respuestas muy distintas. Pero bueno, tengo una respuesta larga y una respuesta corta. Voy a empezar con la corta, es decirte que fue muy distinta y que Argentina se puede decir que acogió a los venezolanos y ellos se integraron, mientras que Chile tuvo una posición mucho más discriminadora o más distante y en algún sentido todavía sufren problemas, digamos, de integración importante, ¿no? Y de convivencia. Pero bueno, me gustaría también esto referenciarlo con algo un poquito más largo, porque bueno, todos estos países tienen su historia y podríamos decir que inclusive hay diferencias entre Argentina y Chile respecto a sus tradiciones legales y su cultura migratoria. La Argentina, acordémonos que es un país que desde su constitución es un país que acoge a los migrantes y los acoge básicamente por una necesidad que era poblar a su gran territorio. Entonces, a partir de eso, donde se invita a los migrantes europeos, por sobre todo, a entrar y a quedarse y a establecerse en la Argentina, se puede decir que hubo como una permanencia en el tiempo, no sin interrupciones como por ejemplo con las dictaduras militares, ¿no? O con algún que otra recurso administrativo que segregaba o que trataba de impedir que entraran los indeseados en ese momento socialistas o los militares que siempre vieron a la migración limítrofe como un problema. Pero en general siempre, y a pesar de los problemas económicos y a pesar de las situaciones, digamos, de catástrofe y de crisis, siempre este patrón en la Argentina se mantiene desde el comienzo de la sociedad de masas, ¿no? De sociedad de masas, o mejor dicho, del Estado-Nación. Y yo creo que se rompe un poco esa especie de discriminación que había hacia el país, hacia los migrantes de los países limítrofes, básicamente bolivianos, paraguayos
también en el principio chilenos, uruguayos, pero se rompe en el 2003 cuando se sanciona la última ley, la ley 25.781, que, digamos, rompe un paradigma de la dictadura para pasar a un paradigma de inclusión que se le da al migrante limítrofe, tanto el acceso a la documentación por solo ser, digamos, por su nacionalidad, como el acceso a los derechos de salud, de educación, inclusive políticos. En cambio, en Chile es completamente distinto. O sea, Chile siempre fue un país de salida. La gente salía de su país por falta de trabajo, por falta, digamos, por problemas políticos, y también por falta de territorio. Es un país muy pequeño. Y esto se rompe recién con la vuelta a la democracia en los años 90. Y ahí se vuelve un país de acogida, pero de hecho, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, recién vamos a ver que hay un proceso ahora de aprendizaje de cultura migratoria. Y otra cosa que me parece que es importante también en el tema de la respuesta tiene que ver con la cantidad, el flujo, digamos, que llega a cada uno de estos países. En Argentina solamente llega, o sea, nuestra población migrante, que como te dije es básicamente de países limítrofes, en donde los venezolanos son la tercera fuerza, o sea, primero vienen los bolivianos, los paraguayos, los venezolanos y recién los peruanos, es solamente el 4,2% de la población total, mientras que en Chile son la primera población, o sea, se los ve como una amenaza, y representan el 8,8% de una sociedad mucho más pequeña, 45 millones nosotros, ellos 18 o 19 millones. Entonces, también ahí vemos que hay una reacción que tiene que ver porque la sociedad, digamos, tiene esta actitud. Bueno, Valentina, ¿cuántos años tenés? 27 años. ¿7? ¿Y hace cuánto llegaste? Tengo 6 años en el país, en octubre cumplo 7 ya. O sea, llegué a los 20. 20. Sí. ¿Y de qué ciudad viniste? Yo soy de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Bueno, estaba muy chiquita. Tuve una infancia como bastante común, linda, privilegiada. Estudié en el colegio con mi familia en San Cristóbal y después para estudiar a la universidad me fui a una ciudad que queda a otro estado, a otra provincia. Sí. Nosotros le decimos estados a las provincias. Un estado vecino que se llama Mérida y es conocido por ser una ciudad universitaria. Entonces me fui a estudiar ahí cine en la ULA, que es la Universidad de los Andes, una de las más conocidas de Venezuela. Y ahí estuve 1 año y medio más o menos estudiando hasta que me vine para acá. Siempre me gustó mucho el país, como que me sentía muy llamada por su cultura. Desde muy chiquita me interesaba, me interpelaba mucho todo lo que se hacía aquí, todo lo cultural. Lo seguía mucho como si yo viviese acá. La literatura, el cine me interesaba mucho. O sea, desde lo artístico tenías ya mucha información de cómo era este país. Sí, exacto. Nunca había venido de vacaciones, no lo conocía, pero sentía que tenía mucha información desde ese otro lado, ¿no? Y también la universidad, que es no arancelada, que era lo que yo quería seguir haciendo. O sea, mi prioridad siempre ha sido estudiar. Entonces quería continuar como con ese plan de vida y aquí es muy posible. Claro. También que aquí se accede muy fácilmente a la documentación, que en realidad sí son cosas que uno toma en cuenta, pero te podría decir que una persona de 20 años por ahí no pensaba tanto en eso porque quizás no dimensionas lo que es el mundo y como las complicaciones burocráticas y todos los problemas que un migrante puede llegar a tener. Así que eso era como un plus, pero no lo veía como, uy, aquí sí puedo y aquí no, claro, en este otro país. Sino que yo veía más por el lado de, me gusta, me siento llamada, me siento conectada y puedo seguir estudiando. Ese era como lo que yo veía. Había todo un clima en Venezuela donde realmente cualquier persona podía migrar en cualquier momento. O sea, todas las personas que conocías o que no conocías, todas las personas que veías alrededor estaban como supuestas en cualquier momento tomar la decisión de migrar porque la situación era muy difícil en todos los aspectos, económicos, sociales, de seguridad. Era muy complicado generar un proyecto de vida y sostener cualquier cosa de la cotidianidad. Entonces
Yo estaba estudiando, me sentía muy contenta, la verdad, yo amaba la ciudad en la que vivía, amaba mi facultad, tenía como ciertos privilegios que por ahí sé que no todo el mundo tenía, o sea, había personas que realmente estaban pasándola muy mal con cosas muy básicas, había realmente mucha hambre. Se me hizo muy necesario cuando me di cuenta que ni siquiera podía seguir estudiando, que era justamente lo que yo quería hacer, porque la situación era tan crítica que obviamente también tocaba a los docentes, que son personas normales, y que dejaban de dar clases para hacer cosas tan básicas como ir a hacer un mercado o cosas así, porque la comida nos la soltaban muy como de a raciones, no había accesibilidad a la alimentación, entonces claro, las personas teníamos que estar como todo el día al pendiente de cuándo estaba la comida y esas cosas, ¿no? Como cosas muy básicas, muy básicas. Y eso empezó a tocar la universidad, los profesores dejaron de ir a dar clases y no se podía ya como ni siquiera ir a la universidad por un tema del transporte, o sea, todo realmente cayó mucho. Entonces sí, ahí estaba la facultad, muy linda, muy hermosa, porque además mi facultad es allá, es un sueño, son como unas casas en medio de un bosque, que claro, es la cordillera andina, pero estaba vacía. Ese fue como mi momento en el que yo dije, no, o sea, no puedo sostener esto. Yo siento que tuve como dos procesos. Cuando migré, llevé una cantidad de cosas que eran como funcionales, porque uno, o sea, no es que esté desapegado, sino que aún no has cortado el vínculo como para saber qué es lo que vas a extrañar. Cuando volví en el 2022 me llevé todas las cosas no funcionales que extrañaba, fotos, una camarita de mi infancia analógica que mis papás tenían, me la llevé, o sea, como todas esas cosas que en fin son como las que te hacen el día a día. Cuando haces tu primera maleta de cuando migras es ropa, porque migras con una cantidad de dinero tipo específica y que no se puede ir en comprar ropa, zapatos, porque sabes que vas a caminar mucho, que vas a hacer muchas cosas, y los documentos, todos los que tengas, y la verdad no traje mucho más. También hubo gente que migró con una maletita así, ¿no? O sea, hay como historias de historias. Sí me acuerdo mucho que a mí me recibí acá unos amigos de mis papás, de mi familia, que yo conocía pero no tanto, me iban a recibir como un tiempo, un mes y medio, mientras yo conseguía dónde mudarme. Y ellos me decían a mí cuando yo estaba allá, como que me relajara porque cuando uno migraba, uno sentía que llegar al lugar a donde iba a migrar era el fin, como uff, ya migré, y no, es el inicio. Argentina tiene ese pro y tiene ese contra para los venezolanos, que culturalmente es muy distinta, entonces uno se llena de cosas muy diferentes y realmente crea como una personalidad acá. O sea, no es que cambies tu personalidad, sino que mutas con la cultura que hay acá y te sientes bien. Y el contra es que no hay nada. Quizás ahora hay un poco más de cosas, pero cuando yo llegué no hay nada que te recuerde a tu cultura, nada. Por más de que la gente sea muy agradable contigo, hay como un abismo porque la gente está en su vida diaria y si tú todavía no has como logrado conectar con esa cotidianidad también, estás ahí como un poco al margen de lo que le pasa a todo el mundo. Entonces siento que eso fue como lo que más me costó, como poder adentrarme. Yo ni entendía las cosas que decían y una de las razones por las que venía por acá era, bueno, por todo lo que te comenté anteriormente, pero el idioma, obviamente, y no entendía nada. Es como todo muy distinto. Sacarme de un espacio que es completamente familiar, acogedor, tierno, o sea, realmente muy andino, a una ciudad enorme. Entonces como que también eso ese hay choque que trabajarlo. También Ajá. lo viviste, como Sí. ese doble choque. Exacto, sí. Ahora tengo una cafetería con mi familia, que también migró posteriormente, y estudio cine en la Universidad de Buenos Aires. Por ser migrante, no. Nunca sentí eso. La verdad es que si alguna vez he escuchado algo, ha sido muy aislado. Esa es una de las razones por las que quizás no emigré, porque no sabía que el mundo capaz podía ser tan hostil en otros lugares, pero por las que permanezco acá.
porque no existe en la cotidianidad la xenofobia. Sí, después hay otras cosas que siento que tienen que ver como con educación o empatía, y eso ni siquiera me pasó cuando emigré, sino el año pasado, cuando Venezuela tuvo un momento bastante crítico de la historia. No sé si están al tanto, pero tuvimos elecciones. Sí, sí. Siento que faltaba mucha información y también hay todo un tema partidario, entonces como que se mezclan mucho ahí las cosas, y ese año sí sentí como mucha diferencia de quién soy yo y quién es el otro. Como que sentía que en ese momento de mi vida, a mí me encanta estar rodeado de argentinos, o sea, me fascina. Me siento que y siento que el venezolano tiene algo con el argentino que como que uno se entiende, no sé qué tenemos, pero como que hay algo. Pero es en ese momento, el año pasado, sentía que no podía estar con nadie más que no fuese con venezolanos. Y sientes que el otro no entiende en lo absoluto cuál es tu historia. Además que hay como la historia de nuestro país es muy joven en comparación a la de ustedes, y ustedes por ahí tienen como ya muchas luchas ganadas que nosotros todavía no. Nunca me sentí tampoco señalada, simplemente no me sentí entendida. Lo bueno, el estilo de vida que culturalmente se tiene, o sea, como esa búsqueda por una felicidad real, quizás. Si bien obviamente todos estamos dentro de un sistema, hay que trabajar, hay que hacer cosas, todos queremos tener cosas también. Siento que aquí realmente como que hay un conocimiento de, bueno, pero esto no es todo esto, hay otra cosa. Aquí les interesa mucho justamente vivir, o sea, hoy, cuál es lo que hoy me está construyendo a mí para ser un ser humano en este mundo sin mucha grandilocuencia, simplemente como con la vida que se tiene. Y cada quien como que ves que tiene pequeños proyectos, que cada quien hace cosas, que genera como cambios en la sociedad, y eso está súper hermoso, es muy lindo poder como ser parte de esa sociedad que también te inspira a ti a estar tranqui, estar en el hoy, vivir un poco más allá de que el mundo sea como bastante fugaz. Yo agradezco mucho en este momento de mi vida ser migrante venezolana viviendo en este país, porque sé que hay muchos venezolanos en otros países que la están pasando muy mal, no solamente por el hecho de ser migrante, o sea, no solamente por el hecho de que siempre eres migrante, o sea, por más de que uno se sienta bien en un país y de que tengas todas las cosas dadas y que ames ese lugar, como me pasa a mí, siempre voy a ser migrante y siempre hay algo ahí. Pero cuando el Estado te lo recuerda y el sistema te lo recuerda y te excluyen por eso, debe ser muy difícil. No tengo deseo porque no lo veo, la verdad. O sea, fue algo con lo que me amigué hace mucho tiempo. No emigré esperando que cambie algo. O sea, no emigré esperando que pasara algo en mi país para yo volver. Emigré justamente porque sentía que mi vida no iba a poder ser posible como yo la quería allá. Es fuerte, vivas donde vivas, sentir que tu país está secuestrado, pero también es rehacer la vida, ¿no? Yo pues también migré con mi familia, entonces no es como que hay alguien justamente esperándome. Sí me gustaría poder tener la libertad, que siento que es un derecho que todas las personas deberíamos tener, de volver a nuestro país, aunque sea para visitarlo, para verlo. Eso sí me gustaría, me encantaría. Yo quizás como viviendo acá en Argentina con la edad que tengo, pudiese como hablar de eso de... nosotros venimos muy tocados por el tema económico, bastante. Y es fuerte cuando el dinero se hace como en la mente una trama de esto de o sea, necesito para comer, ¿entiendes? Pero a un nivel muy, muy exagerado. Entonces yo he notado mucho que tenemos esa herida del necesito y quiero tener. Y a veces como que siento que migramos mucho como en esa búsqueda voraz
por el dinero, y la verdad es que sí, el dinero es necesario en la vida, obviamente, pero después eso como que no te da la felicidad, y quizás como lo que, o sea, no te da la felicidad por sí solo. Entonces quizás lo que yo pensaría, o lo que yo por lo menos hablo con la gente contemporánea a mí, es que hay que buscar un hogar. O sea, sea donde sea que vayas, a donde sea que escojas ir para hacer una nueva vida, que lo hagas porque estás buscando construir un hogar real, porque merecemos tener un hogar. Es como difícil porque uno no sabe también cómo hubiese sido uno en el caso contrario, claro, ¿no? pero vos teniendo ya esa experiencia, ¿no? Quizás es como tan sencillo como tener un poco de empatía, y convivir con cosas que quizás no entiendas. Sí, como que no tienes que entender todo el otro, o por qué lo hizo, o si te parece bien. Como esto de querer como teorizar o pasar por tu experiencia. Es difícil porque todos somos así, todos pasamos como por el filtro de quién somos. Pero cuando uno se enfrenta como con una realidad que desconoce completamente, quizás lo mejor sea no tratar de comprenderla para entenderla, como para respetarla, para dejarla ser y como dejarla coexistir, sin necesidad de marcarla con límites, ¿no? La política migratoria en Argentina tiene una normativa basada en derechos humanos, lo que la hace más permisiva que la normativa de otros países. Aunque esta característica podría verse afectada por el reciente decreto 366 que la modifica. En el caso chileno, la ley de migración actual sigue los parámetros similares a los que se utilizan a nivel mundial para proteger los derechos de los migrantes. Sin embargo, muchas veces no se implementa correctamente, por lo que en la práctica termina siendo restrictiva. Otro dato contrastante entre ambos países se refiere a la cantidad de venezolanos que llegan. Mientras que en Argentina viven un poco más de 160.000 personas venezolanas, en una población de más de 40 millones, según el censo del 2022, en Chile viven más de 700.000 en una población de 9 millones, según el Servicio Nacional de Migraciones chileno para diciembre de 2023. Sería un número un poco más elevado de la población que vive en la región de Antofagasta. Esta misma estadística muestra que los venezolanos se convirtieron en el primer grupo migratorio y desplazó a otras colectividades como la colombiana o peruana. Chile es el cuarto destino elegido por migrantes venezolanos. En este sentido, sucede algo similar en Argentina. La migración venezolana desplazó en número a la colectividad peruana. Mercedes Boto nos decía en una entrevista: me gustaría referenciarlo un poco con el contexto internacional, porque, a ver, se entiende un poco las oportunidades en base también a lo que ofrece el resto del mundo. Y pensemos que en la actualidad estamos en un norte global que lo que hace es excluir y forzar, digamos, todas las medidas de deportación y de expulsión. Y estamos hablando de dos países de América Latina que obviamente reaccionan frente a lo que está pasando en el mundo, pero que vienen con una tradición muy larga de protección de los derechos de los migrantes y de los refugiados. El avance más más actual es obviamente el acta de residencia del Mercosur, que fue la posibilidad de todos estos 6 países que formaban el Mercosur, ya sea como miembros plenos o como socios, de coincidir que tenían que permitir la movilidad y el libre movimiento de personas, digamos, dentro de la región. Lo que era un paso muy adelantado por lo que te conté antes, que antes lo que la región veía con buenos ojos eran los de afuera, pero los de adentro no tanto. Entonces, diría que el acta, o sea, que mientras el norte pone, digamos, medidas de restricción, ya sea con las razones que fuere, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas o la crisis de los refugiados, pero pone medidas de restricción, los venezolanos se encontraron con una región que en realidad tenía una normativa de avanzada en términos de dejar, digamos, entrar. Pero acá aparecen las diferencias entre Argentina y Chile. Y ahí yo creo que lo que tenían para ofrecer y las oportunidades que tenían para ofrecer estos países fue muy distintas. En principio, la Argentina tuvo una
digo, el gobierno de Macri, porque yo creo que también hay una estrategia de carácter geopolítico. Por un lado, lo que hizo fue promover la expulsión de Venezuela del Mercosur y también la acta de función de la UNASUR, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que Venezuela no era una democracia. Pero por otra parte, y en ese sentido, digamos, desechaba a Venezuela como miembro del Mercosur, porque lo era. Pero por otra parte, a los migrantes, a los que se iban de Venezuela, les dio el estatus del Mercosur. O sea que les garantizó algo que teóricamente no le correspondía, pero que consideraba que era importante acogerlos porque justamente eran expulsados por una dictadura. Entonces, lo que hizo Argentina fue darles la posibilidad de acceso directo a la documentación. Inclusive le facilitó la posibilidad de acceder al documento nacional de identidad, facilitando en el sentido de no tener que presentar la documentación obligada, que es el pasaporte, porque estaban desactualizados. Chile hizo exactamente lo contrario. No solamente Chile, otros países del Mercosur también. O sea, lo que hicieron los países del Mercosur fue tomar un camino, digamos, individual cada uno. Y Chile lo que hizo fue, en vez de favorecer el ingreso de los venezolanos al territorio, lo que hizo fue dificultarlo. Y les pidió que para poder ingresar tenían que solicitar un visado, que se llamaba visado de compromiso democrático, en un consulado, al principio no tanto, pero sí después, en un consulado chileno en Venezuela para poder, digamos, tener la autorización de ingreso. A partir de ahí, una vez que sí tienen el documento, en los dos países pasa lo mismo. El migrante tiene no solamente acceso a los derechos civiles que ya lo tiene por el documento, a los derechos sociales, tanto de salud como de educación, cuanto a los derechos políticos. Sí, para mí van hacia la misma dirección, lo que no creo que sea una peculiaridad de estos dos países. Creo que está habiendo cambios, que los que lo leemos en los diarios, en la región y también en el mundo, ¿no? Las causas no las sabemos, podría ser el COVID, podría ser el aumento de los flujos migratorios por los conflictos bélicos que hay en el mundo, u otras razones. Y lo que sabemos y lo que nos estamos dando cuenta es de que tiene un fin bastante electoral, ¿no? O sea que hay una especie de corrimiento ideológico de todos los gobiernos hacia políticas más restrictivas, liderados por supuesto con la política de deportación y las campañas antimigratorias que lleva adelante Trump. En la región también hay cambios, como bien decías vos. Partimos de la idea de que el acta que te contaba antes del Mercosur lo que aseguraba era el ingreso y el libre movimiento de personas dentro del Mercosur, protegiendo sus derechos de acceso civil, la ciudadanía social y también política. Y lo que vimos es que, y lo que interpretamos es que hay una asociación entre gobiernos liberales y políticas más restrictivas y gobiernos progresistas y políticas más abiertas. Pero también aquí hay una línea un poquito gris. La Argentina, en el 2018 Macri llega al poder, así como te contaba que fomentaba el ingreso de venezolanos al país. Por otra parte, restringía todo lo que era la protección de derechos civiles de ingreso y de permanencia. Entonces apuró, por ejemplo, los tiempos de deportación y las motivaciones, que es justamente lo que está haciendo Boric actualmente en Chile. Y lo más interesante es que Milei, ahora a fines del mes de mayo, saca un nuevo decreto en el que refuerza nuevamente y pone esta restricción de Macri, del gobierno de Macri, pero a su vez la amplía también a restricciones en el acceso a los derechos de salud y educación universitaria, obligando a los migrantes temporarios de residencia temporaria a pagar por el uso de estos servicios y hacer uso del servicio público. Así que, bueno, pero igual lo que nos llama también la atención es que qué capacidad y qué sentido tiene esta política cuando a partir de la reforma de los 90 todo lo que tenga que ver con la gestión de la salud y de la educación ya no depende del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales. O sea que en realidad pareciera más ser una iniciativa con ciertos fines más electoralistas e ideológicos. Y respecto a Chile, justamente lo que te decía, creo que es cierto que a pesar de tener un gobierno progresista como el de Boric actualmente, que inclusive fue el que cambió la ley, digamos, militar por la ley, digamos,
que refleja el sentido del acta, digamos, de residencia del Mercosur, en el sentido que da y protege y da al migrante el acceso a la salud y a los derechos políticos. Sin embargo, este año introdujeron cambios que tienen que ver con, digamos, reforzar el control y la securitización en la frontera, ampliando un poco los temas o las razones para la deportación y los tiempos de la deportación. Pero, como suele ocurrir, dentro del Congreso de Chile hay todavía posiciones mucho más radicales. Por ejemplo, la que están tratando ahora y discutiendo es la posibilidad de cambiar el derecho de la naturalización por el ius solis, es decir, por el derecho de la residencia o del estar en el lugar, y cambiarlo y pasarlo al ius sanguinis. O sea que solamente podrían ser chilenos los hijos de chilenos. En este punto, lo que demuestra el trabajo de campo y la investigación del instituto es el rasgo novedoso del migrante venezolano, su forma de generar acción colectiva. Dicho de otra manera, cómo se organizan y participan de manera colectiva en nuestra sociedad. Los estudios migratorios describen a este fenómeno como otra forma de participación política. ¿Por qué? Porque supone que el destinatario final de sus acciones es el Estado. También se distinguen por su capital cultural, suelen ser migrantes con estudios secundarios completos, incluso muchos tienen estudios universitarios. En este sentido, la doctora Boto afirma lo siguiente. Primero de todo, gracias por traer esta investigación acá a la charla. Esa investigación salió como un hallazgo del proyecto PUE, del CONICET, porque cuando estábamos haciendo las entrevistas a los migrantes y a los efectores, ahí nos dimos cuenta de la capacidad organizativa que tenían los venezolanos y nos sorprendió. De hecho, uno de los resultados de la investigación fue ver que entre el 2012 y el 2019, 5 años, o sea, hace 7 años, se habían pasado de tener una organización que era ASOVEN, Asociación de Migrantes Venezolanos de Argentina, a tener más de 50. Y otro hallazgo de la investigación, esta que hicimos con financiamiento de un PIB, con colegas como Julieta Nicolau, Ana Penchazade, Dolores Linares y otros activistas venezolanos, fue darnos cuenta de que la cantidad, lo importante que eran las asociaciones profesionales de los venezolanos. Que casi que llegaban a la mitad, o sea, eran de las 50, 20 eran no organizaciones de ayuda mutua, ni tampoco folclóricas, ni tampoco partidarias, que es lo tradicional, sino que aparecía como un nuevo emergente, las organizaciones de profesionales. Y ahí nos preguntábamos por qué, y el resultado al que llegamos, que todavía estamos elaborando, es que tiene que ver con básicamente 2 factores. Uno que tiene con lo que tienen los venezolanos, con el venezolano que llega, con el perfil de ese venezolano que es profesional, clase media, que lo que está buscando es justamente conseguir un trabajo, digamos, en su profesión, que tiene expectativas de mejorar su estatus y su integración y su inclusión en la sociedad. Y digamos, el segundo factor tendría más que ver con los factores más contextuales del país de acogida, ¿no? Y ahí viene esta idea de que en la Argentina, a diferencia de Chile, hay una cultura mucho más corporativa, pero también hay una especie de sociedad que responde, digamos, mucho más de puertas giratorias, donde no solamente hay una necesidad, sino también de parte del gobierno alguien que responde a esa necesidad. Esto no pasa en Chile, o sea, no es que no tengan organizaciones, pero no hay organizaciones profesionales ni tampoco la magnitud que tenemos acá. Y en cuanto a los logros, me parece que es un caso hay un caso, digamos, que tiene que ver con las organizaciones profesionales de salud, que fueron las más activas, o sea, estaba la Organización Venezolana de Kinesiología, de médicos, de enfermeros, de psicólogos, hicieron mucho lobby, digamos, a nivel del gobierno nacional y del gobierno municipal para el reconocimiento de títulos. Y lograron efectivamente que saliera una normativa en el que se les daba una facilitación del reconocimiento y la convalidación de títulos. Recordemos que no había, antes de que ellos llegaran, ningún acuerdo entre la Argentina y Venezuela, lo que para ellos significaba volver a hacer toda la carrera o, digamos, hacer una especie de convalidación del título a través de exámenes. Entonces, a partir de eso, y porque estaba el COVID de por medio, muchos de estos profesionales se incorporaron al sistema de salud pública. Quisiera que habláramos de 2 países con patrones
migratorios completamente distintos. Por una parte la Argentina, con una política y con una tradición migratoria y con una normativa que integra, y por otra parte Chile, con una política restrictiva que aun cuando les da acceso a la salud y a la educación, es restrictiva en la documentación y en el sentido de la ciudadanía. Y también dos países que difieren mucho en términos de los flujos, ¿no? O sea, en la Argentina, flujos que, digamos, de clase media, que se sienten integrados, reconocidos, que tienen un lugar en la sociedad, y el Chile, en cambio, en donde los flujos, digamos, son mayores, pero los venezolanos indocumentados no son parte de la sociedad y existen problemas de convivencia y de xenofobia, muchas veces inclusive fomentados por parte de los medios de comunicación. Ahora la pregunta, ¿no?, que nos obliga un poco a ver un poquito más este proceso de inclusión o de exclusión de manera más sectorializada, es porque aparecen dos fenómenos novedosos. Esto que hablamos hasta ahora, que es el cambio de la política normativa hacia una convergencia en términos de restricción, y por otra parte la caída de los flujos migratorios en un país como la Argentina, que pareciera ser un oasis para un migrante. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Los esperamos en el próximo episodio, Venezolanos y acceso al trabajo. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube y a suscribirse al canal. Gracias.